Buenas tardes, ahora sí. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan hoy. Un saludo muy especial a los panelistas que aceptaron la invitación de participar en este segundo seminario virtual de G9, a los rectores que han tenido la oportunidad de acompañarnos, los rectores de G9 que ya fueron eh, mencionados previamente. Así es que muy contentos de poder realizar y desarrollar este segundo encuentro de seminarios de la red G9. Tal como ya se explicó en la primera de estos encuentros, en el primero de estos encuentros, la red G9 agrupa a un conjunto de 9 universidades públicas de carácter no estatal que han desarrollado durante una larga trayectoria desde los inicios allí con la Universidad Católica a fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, con su fundación y hasta este tiempo, construyendo y aportando al desarrollo de las regiones, al desarrollo de nuestro país, desarrollando bienes públicos, formando ciudadanos con un sello particular que aportan, ¿no es cierto?, desde estas particulares miradas desde los territorios al desarrollo de nuestro país. Así es que muy contentos y muy felices de poder dar el inicio a este seminario. En particular, hoy hemos abordado el futuro de la enseñanza universitaria post pandemia, es decir, cuáles son los aprendizajes, cuál es el crecimiento institucional y las buenas prácticas que vamos a poder incorporar a nuestro quehacer a futuro. Por cierto, la educación superior a nivel mundial ha debido enfrentar un desafío de escala mayor. Esta migración masiva y forzada para dar respuesta a las necesidades de formación de todos nuestros estudiantes en forma extremadamente rápida, mostrando una tremenda capacidad de adaptación, una tremenda capacidad de integración de nuevas tecnologías para desarrollar estos procesos formativos. Solo la red de universidades G9 tiene aproximadamente 150.000 estudiantes de pregrado en nuestro país que hoy día están siendo formados a través de las diversas plataformas que cada una de las instituciones que forman esta red ha implementado al servicio de nuestros estudiantes. Estamos desarrollando programas de colaboración que nos van a permitir, ¿no es cierto?, formar también, entregar nuevas ofertas formativas a partir de la colaboración interinstitucional. Así es que el camino que nos queda por delante de aprendizaje en esta pandemia puede ser extenso, pero también creemos que va a generar aportes definitivos a la transformación del quehacer universitario en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor rector de la Universidad de Concepción. En este seminario virtual organizado en conjunto por la Red Universitaria G9 y por la Universidad de Concepción, se abordará la forma en que se ha llevado a cabo este proceso de transformación en las instituciones y los desafíos que deja para el futuro de la educación superior esta crisis. Esto porque si bien todas las instituciones contaban con alguna alternativa de trabajo online, la envergadura del desafío enfrentado no estaba en los planes de ninguna casa de estudios a nivel mundial. Antes de continuar, damos las gracias a los rectores que continuarán acompañándonos fuera de pantalla y a través de la transmisión en línea. Saludamos especialmente al señor Diego Durán Jara, al señor Cristian Schmidt, al señor Aliro Borges. También saludamos a Ignacio Sánchez y a Claudio Elortegui. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera parte de la transmisión y por supuesto ahora queremos dejar junto a ustedes a Caroline Fernández. Ella es directora de docencia de la Universidad de Concepción, quien será la moderadora de este encuentro. Bienvenida, Caroline. El micrófono, Caroline. Sí, ¿ahora se escucha? ¿Sí?
Gracias Karen. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Como ya se ha indicado, hoy estamos enfrentando una situación de crisis como nunca antes vista, un escenario que nos desafía a las universidades a seguir realizando el máximo esfuerzo para salir adelante con nuestras comunidades. Esto implica, entre otras cosas, la responsabilidad como instituciones que velamos por la formación profesional e integral de plantear los grandes temas que enfrentamos como sociedad, abordarlos con una mirada técnica, pedagógica, disciplinar, social y sustentable, proponer soluciones factibles de desarrollar y de esta forma allanar el camino para el futuro. Es por eso que hoy, en esta invitación a la reflexión, queremos responder dos grandes preguntas que nos parecen importantes. Primero, ubicarnos, situarnos en la experiencia del primer semestre y de esta manera, entonces, de alguna manera preguntarnos cómo ha sido la respuesta de las casas de estudios de educación superior frente a la necesidad de virtualizar sus procesos formativos y cómo sienten que ha impactado la no presencialidad justamente en este periodo. Y luego ubicarnos en el escenario de la pospandemia. ¿Cuáles son los aprendizajes que nos quedan luego de esta crisis y cuáles son los desafíos que tendríamos que enfrentar como instituciones de educación superior en este contexto? Para lo anterior, hemos convocado a un panel de expertas y expertos que desde su área abordarán estas temáticas. Les vamos a dar la más cordial bienvenida a María Pilar Gárate, doctora en Ingeniería Química, directora de Educación Online de la Universidad Técnico Federico Santa María. También a Jorge Valenzuela Carreño, doctor en Ciencias de la Educación y académico e investigador de la Universidad Católica del Maule. A Pabla Rivera Irribarren, doctora en Educación y académica del Departamento de Teología de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, y a Cristian Pérez Villalobos, doctor en Ciencias de la Educación y profesor asociado del Departamento de Educación Médica de la Universidad de Concepción. Sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos, y la modalidad de este seminario virtual será la siguiente. Cada expositora y cada expositor contará con 10 minutos para presentar y haremos una advertencia cuando queden 2 minutos para concluir sus intervenciones. Una vez que finalicen las 4 exposiciones, se dará paso a una ronda de preguntas, para lo cual contarán con 5 minutos cada uno y cada uno para responder. Damos inicio entonces a este importante encuentro con la intervención de la doctora María Pilar Gárate, que nos hablará de una docencia reactiva a una proactiva, una necesaria transformación en la enseñanza de carreras técnicas. Adelante, María Pilar. Micrófono. Gracias, Carolyn, por la presentación. Voy a compartir pantalla y mientras comparto mi presentación, quisiera agradecer al rector de la Universidad de Concepción por organizar este seminario, a todos los rectores presentes y también en particular a nuestro rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, el señor Darcy Oshí, por darme la oportunidad de representar a mi universidad en este seminario. Parto mostrando una fotografía de la universidad, porque siempre es bonito partir con ella y mostrando dónde se encuentra nuestra casa central, y hablando sobre la temática que hoy día nos convoca, estos desafíos en la educación superior post-pandemia. Perdón, ahí sí, quedó al final. Entonces, como había dicho Carolyn, el tema y las preguntas que yo trataré de responder a lo largo de esta pequeña presentación es un poco de las experiencias y visto de una universidad particular como la nuestra, que es una universidad dedicada a la ciencia y tecnología. Somos una gran facultad de ingeniería con varias sedes, así que también tenemos problemas geográficos involucrados de tener sedes, ¿no es cierto?, en Santiago, también en Concepción, e ir desde las carreras técnicas hasta el doctorado, así que abarcamos también una serie diferente, ¿no es cierto?, de tipos de enseñanza, como digo, desde carreras técnicas hasta el posgrado. Y finalmente hacer algunas reflexiones sobre, a partir de nuestra experiencia, qué es lo que ha significado para nuestra institución y los desafíos que presentamos post pandemia y que yo creo que vamos a enfrentar muchas de nuestras casas de estudio. Dentro de las experiencias, quisiera señalar
todo lo que dice relación con las clases virtuales, cómo fue este proceso que me tocó vivir en primera persona, porque nuestra unidad fue la encargada de poder posibilitar la realización de estas clases virtuales, y ahí recalco algunos elementos esenciales que fueron, primero que nada, seleccionar las herramientas. Partimos a contar del estallido social, que ya tuvimos que hacer una implementación rápida de las clases virtuales. Elegir las herramientas fue fundamental, y por lo tanto seleccionar una plataforma de aprendizaje con la que ya contábamos, pero poder potenciarla, además de una herramienta para mantener este contacto con los alumnos, que seleccionamos Zoom. Luego de eso fue una fuerte campaña de difusión para poder dar a conocer a todos nuestros profesores y docentes cómo íbamos a llevar a cabo esta modalidad virtual, puesto que tuvimos que migrarla durante un proceso que partimos de manera presencial y terminamos de manera virtual el año 2019, así que difundir entre los profesores en qué consistía esta modalidad, poder también resolver todas sus dudas y consultas, y ahí hicimos visitas a cada departamento para poder comunicarles cómo lo íbamos a hacer, una capacitación intensiva, y ahí tuvimos sesiones extensas de capacitación con cada uno de los profesores en manera presencial y también en modo virtual. Todo esto digo durante el año 2019. Continuamos también ahora al inicio de este semestre, sabiendo que íbamos a continuar en esta modalidad virtual, así que también una fuerte capacitación para poder acompañar a los profesores. También un seguimiento para ver cómo nos estábamos adaptando a esta nueva modalidad, si se estaban llevando a cabo las clases, consultas con los alumnos, cómo iban las clases, con los profesores, con las dificultades que estaban presentando. También al principio de este año poder solucionar todos los problemas de conexión con los alumnos, y por tanto hubo ambas consultas a profesores para saber si tenían todos los medios para poder realizar sus clases, a los alumnos para saber si tenían las conexiones, y ahí por lo tanto el seguimiento y poder tener control también del uso de la plataforma más intensivo, si se estaba utilizando de buena manera, hacer que los profesores también pudiesen tomar conciencia de que estas plataformas nos permitían realizar evaluaciones, mantener todo el contacto con los alumnos, y finalmente soporte. Y ahí era cómo acompañábamos a los profesores en este proceso, no solo dar el inicio, sino ir monitoreando cómo iba el avance. Y aquí quiero recalcar que tuvimos también distintos tipos de profesores, aquellos que pudieron adaptarse rápidamente porque ya venían trabajando desde algún tiempo en algunas modalidades distintas de enseñanza y no solo la presencial, aquellos profesores que no les costó tanto y luego de algunas capacitaciones pudieron rápidamente adaptarse al nuevo sistema, y finalmente algunos que les tomó más tiempo, ya sea porque no estaban tan adaptados al uso de estas tecnologías, les costó más, fueron un poco más reticentes, y de esa manera son distintas, ¿no es cierto?, las metodologías que ocupamos con cada uno de ellos. Y ahí me gustaría comentar un poco cuáles fueron nuestros aprendizajes respecto de todo lo que pasó entre finales del 2019 y ahora el inicio del semestre. Entonces tuvimos dificultades de adaptación, y aquí, aunque es sorprendente, no solo fue de parte de los profesores, que uno podría decir es lo natural que pasó, adaptarse de lo que siempre hemos estado realizando, que son nuestras clases presenciales, a tener que realizarlas en modalidad virtual, a perder este contacto con los alumnos, a lo que hemos experimentado muchos de nosotros de hacer clases a unos rectángulos negros de los cuales podemos no tener mucha recepción, no sabemos cómo están respondiendo, hemos tenido que adaptar rápidamente nuestras clases a estos formatos en que los entornos de aprendizaje variaron significativamente, pero también ha habido dificultades asociadas a los alumnos. Y hoy día justamente comentábamos en una reunión con los directores de una encuesta que salió en que para los alumnos también ha sido difícil. Para ellos también están acostumbrados a la clase presencial, a asistir a sus clases, a tener contacto con sus compañeros, y de repente han pasado, ¿no es cierto?, a esta nueva modalidad, y por lo tanto para ellos también ha habido esta dificultad de adaptación, esta dificultad de resistencia también al cambio, ¿ya? De que le pueden haber modificado el tipo de evaluación, de que quieren seguir con la evaluación tradicional, de que también les ha significado para ellos un mayor trabajo personal,
por lo tanto han debido dedicar más tiempo por ellos mismos al trabajo que solo llegar a la clase y recibir todos los contenidos, y esto no les ha sido sencillo y por lo tanto han señalado que este mayor trabajo personal ha significado principalmente para los alumnos de primer año tener que modificar sus hábitos de estudio, y esto no ha sido tan sencillo. Por lo tanto, estas dificultades de adaptación han surgido desde ambos grupos, tanto desde los profesores como desde los alumnos. Y aquí en los profesores también me quiero detener en algo que señalé antes, que son las estrategias de inclusión. Algo que vimos que era relevante es no dejar fuera los profesores o docentes a los cuales les costó más integrarse a esta modalidad. No bastaba solo con hacer la capacitación, ¿no es cierto?, y consultarles si tenían todos los medios, sino que acompañarlos durante este periodo, preguntarles las dificultades que tuvieron, porque algunos, a pesar de asistir a muchas capacitaciones, les resultaba muy difícil poder adaptarse o conectarse a estos nuevos sistemas, y por lo tanto ahí hicimos también una campaña fuerte con estos profesores de poner ayudantes a disposición y tener varios mecanismos para contactarlos. Tenemos un call center hoy en día que actúa cuando el profesor tiene algún problema, hace una llamada y les podemos responder y ayudarlo en línea. También tenemos ayudantes dispuestos para ello, para que el subir documentos o el grabar su clase o subir sus cápsulas de clase les resultase más difícil, y por lo tanto esta transición para ellos no fuese tan fuerte. ¿Y por qué? Porque nos interesan esos profesores, son toda la experiencia que hemos recopilado a lo largo de estos años, nos interesa que sigan participando de este proceso, que puedan ver las ventajas, y por ello estas estrategias de inclusión para estos profesores. Y también, y aquí me refiero a los alumnos que tuvieron más dificultades y que tampoco contaban con los medios necesarios y no eran tan nativos digitales como pensábamos, que también han tenido estas dificultades, también pudiésemos tener sistemas de apoyo. 2 minutos, María Pilar. Y aquí viene asociado, como digo, también el acompañamiento que hemos hecho durante todo este tiempo, y como digo, esta dificultad en estos entornos de aprendizaje que se han modificado significativamente. Y finalmente la reflexión, ¿qué va a pasar post pandemia? ¿Ya? Esto va a implicar una innovación metodológica, y que hemos visto ahora en pasar de estas clases presenciales que estamos realizando vía Zoom, pero hemos modificado realmente la metodología, son nuestras evaluaciones apropiadas, y ahí es importante pensar, y en algo que han comentado en algunos seminarios internacionales, que vamos a pasar de pequeños aprendizajes a grandes aprendizajes, a que nuestros alumnos se tengan que adaptar rápidamente a los cambios, y por lo tanto vamos a requerir de un diseño instruccional especial, de repensar nuestras evaluaciones, ya que ahora son a libro abierto y nuestros alumnos van a tener todos los recursos disponibles, y por lo tanto también los recursos y la manera como diseñamos nuestras clases van a tener que ser distintas. Las universidades van a tener que seguir pensando en que somos un centro de generación de conocimiento y de discusión, pero que vamos a necesitar adaptarnos rápidamente a los cambios, y también nuestros alumnos y nuestros futuros profesionales también. Y yo creo que eso es uno de los grandes desafíos, cómo los preparamos para estos sociedad tan cambiante y desafíos laborales tan distintos, partiendo desde la manera como les enseñamos y de lo que esperamos de ellos, ¿no es cierto?, en nuestras clases y en la manera que tenemos de enseñarles. Gracias, y vamos a quedar a la espera de las consultas y lo que digan los próximos panelistas. Muchísimas gracias, María Pilar, por tu exposición, y ahora damos paso a la intervención de Jorge Valenzuela Carreño con la temática Universidad, Apoyos Académicos y Motivación, Desafíos post-pandemia. Adelante, Jorge. Ahí tenemos audio. Muy buenas tardes a todos y a todos. Antes que nada quisiera agradecer la iniciativa del G9 de crear este espacio de diálogo y de reflexión, agradecer a la Universidad de Concepción, al señor rector y a todo el equipo que hace posible este evento. Mi nombre es Jorge Valenzuela, soy académico de la Universidad Católica del Maule y me dedico a la investigación en el área de educación. Mi investigación actual trata sobre variables motivacionales
que inciden en la búsqueda de apoyos académicos en la universidad. Y por tanto, es desde aquí, desde donde hemos hecho esta reflexión y queremos compartir con ustedes. En primer lugar, y una cosa previa, yo me voy a centrar más bien en los desafíos que en las contrataciones. Yo no me dedico a lo práctico, entonces el tema de cómo están viviendo nuestros estudiantes de pregrado se me escapa un poco. Y ahí mis colegas tienen toda la experiencia y la capacidad para poder reportarlo. Con todo, en primer lugar hay que constatar algo que es casi obvio. En este tiempo ha sido difícil para todos. Ha sido difícil para los estudiantes, para los profesores, para las instituciones, para la sociedad en su conjunto. Hemos tenido que aprender muchas cosas, desde usar mascarilla hasta cómo funciona Zoom, Skype o en la plataforma que utilicemos. Que nos hemos tenido que acostumbrar a esto de la virtualidad, en el caso de las universidades, para seguir haciendo lo que hacíamos antes, que es formar estudiantes. Toda esta situación ha implicado una serie de desafíos, pero más allá de los desafíos actuales, que hay muchos, en este seminario nos invita a reflexionar sobre aquellos desafíos que se vienen en el tiempo más, en la post-pandemia, cuando ya se supone que esta pandemia acabe. Hoy me gustaría llamar la atención sobre un ámbito que yo considero clave para este periodo: los apoyos académicos que las instituciones dan a los estudiantes. Un estudio que realizó nuestro equipo justo antes de la pandemia muestra que nuestros estudiantes dicen requerir apoyos suplementarios para afrontar con éxito la vida universitaria. Esto es consistente con que todas las universidades chilenas, las 55, tienen programas o dispositivos de apoyo a los estudiantes a nivel académico. Algunos más centralizados, otros por facultad, pero todos tienen sistemas de apoyo. Y a la vez hay una conciencia en los estudiantes de que para tener éxito en la universidad muchas veces se requieren de apoyos adicionales. Estos apoyos académicos van desde hábitos y técnicas de estudio hasta ayuda de salud mental, pasando por gestión del tiempo y el estrés, orientación vocacional, conocimientos específicos a propósito de la carrera, conocimientos generales, apoyo efectivo. Nuestra investigación muestra que un 70% de los estudiantes requiere 3 o más tipos de estos apoyos. Incluso casi un 20%, un 19,3%, dice necesitar 7 de los 7 tipos de apoyos académicos por los que consultamos. O sea, necesitan ayuda en todos. Casi un 20%. Para el periodo post-pandemia, no creo que estas cifras mejoren mucho. Todo lo contrario, yo creo que se van a complicar un poquito. En este contexto, quisiera plantear 5 desafíos que las universidades tienen que abordar para hacerse cargo de los apoyos académicos institucionales. Son 5 desafíos, no son demandas concretas, son desafíos, pero que son fundamentales para poder hacernos cargo en lo que viene. Y son los siguientes. Desafío número 1, clarificar con quién estudiamos. Niños, jóvenes, mayores de edad, adultos responsables que tienen responsabilidad penal, que pueden casarse, votar, jóvenes que quieren ser adultos pero que a veces se comportan como niños. Reflexionar sobre esto es clave para poder convenir las responsabilidades de cada actor, para ajustar las expectativas, la autorregulación y responsabilidad de los distintos actores. Trabajamos, como dicen algunos autores, con sujetos que se encuentran en una adolescencia tardía y una adultez emergente, y entendiendo esta situación es necesario no infantilizarlos. Tenemos que tender más bien hacia el polo adulto. Tenemos que contribuir a desarrollar la autonomía y la responsabilidad. Nuestro deber no es solo dar títulos, certificar competencias, es formar profesionales autónomos, formar ciudadanos que tengan los conocimientos adecuados y que pongan esos conocimientos al servicio de la sociedad. Un segundo desafío.
es entender que el ingreso a la universidad es el ingreso a una nueva cultura, distinta a la cultura escolar, y que por ello es necesario alfabetizarlos a todos, alfabetizarlos académicamente. Desde esta perspectiva, los apoyos académicos que las instituciones brindan deberían ser para todos. Esto evita que la persona se sienta vergüenza y que el estudiante no recurra a estos apoyos que podría serle útil, que podría ayudarlo a avanzar en este proyecto universitario. Tercer desafío. Tenemos que discutir si la lógica remedial para abordar las carencias que traen los estudiantes, lo que algunos llaman la teoría del déficit, es el camino más adecuado. Considero que los apoyos deben ser más bien una estrategia de apoyo de desarrollo de las capacidades académicas y no solo un remedial. En esta línea, los apoyos debieran focalizarse en la estrategia para avanzar en el desarrollo académico, que idealmente estén integradas dentro del currículum, y donde pedir ayuda sea significado como una motivación por el aprendizaje, y no como un estigma. Desafío 4. Creo que la universidad tiene como desafío en estos tiempos de pospandemia, los que vienen, el repensar cómo favorecer la motivación por el aprendizaje, y no solo la motivación por el desempeño, es decir, por la nota, por pasar de curso, por obtener el cartón. Muchos de nuestros alumnos están acá, en la universidad, porque después de cuarto medio toca ser universitario, o solo porque la universidad es el camino para un mejor futuro económico, que es un motivo válido, como cualquier otro, pero no basta la motivación extrínseca. Pero como decíamos antes, si nuestra misión es también formar buenos profesionales, la motivación por el aprendizaje es clave. Necesitamos estudiantes motivados, que se comprometan con el estudio y que den lo mejor de sí para apropiarse de las competencias profesionales que la universidad les ofrece. En este marco tenemos que agregar un quinto desafío. Y aquí me estoy metiendo la pata a los caballos. Tenemos que hacernos cargo como universidad, entre otras cosas, de la tensión entre promoción social, la equidad, las oportunidades para todos y la excelencia académica. ¿Se pueden las dos? Yo creo que sí. ¿Es fácil? Yo creo que no. En este sentido, tenemos que dar señales claras de que las universidades damos oportunidades de formación, certificamos competencias profesionales, fortalecemos algunas dimensiones éticas de quienes se van a hacer cargo de construir nuestras casas, educar a nuestros hijos, atender a nuestros enfermos, manejar nuestra economía. Tenemos que buscar estrategias para hacer compatibles estas dos dimensiones, promover el que todos tengan la oportunidad en la universidad de mejorar sus competencias académicas y profesionales, y por otro lado, sacar los mejores profesionales posibles al servicio de la sociedad. Y finalmente, con esto termino, un desafío bonus. Como universidad debemos tener la honestidad, el coraje y la valentía de bajarnos del pedestal y reconocer que no somos la única vía de realización personal. Tenemos que construir y, ¿cómo decirlo?, contribuir a valorizar otros caminos de realización, como son la educación técnica, que no es mejor ni peor que la que ofrecemos nosotros, sino distinta. De esta manera podemos también contribuir a que quienes ingresan a la universidad lo hagan como proyecto de realización personal y de vida, y no solo como el supuesto único camino que tienen para mejorar su vida a nivel económico o ser el orgullo de la familia por ser universitario. Ello supone, obviamente, construir con otros actores de la vida social y política las condiciones para que ofrecerle a esta juventud caminos diversos de realización. Ahí tenemos un desafío gigante. En síntesis, los desafíos que me surgen en este escenario, mirando la vuelta, la pospandemia, es que tenemos que asumir y repensar el desafío de los apoyos académicos. ¿Cómo vamos a apoyar a nuestros estudiantes? ¿Cómo vamos a fomentar la autonomía y autorregulación de estos adultos en formación?
entender que la universidad es una cultura distinta, es una cultura nueva a la cual ingresan estos chicos, y estos jóvenes, estos adultos en formación, y que por tanto, para todos los estudiantes es nueva, y por tanto, es para todos. Todos tienen que alfabetizarse. Cuarto, favorecer la motivación por el aprendizaje, y no solo la motivación por el desempeño. Quinto, buscar armonizar la promoción social y la excelencia académica. Y el desafío bonus, bajarnos del pedestal. La universidad no es el único camino de desarrollo personal, y quizás para muchos ni siquiera el mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu exposición, y damos la bienvenida a Pabla Rivera y Ribarren, quien abordará la temática universidad e inclusión en escenarios de incertidumbre. Adelante, Pabla. Hola, ¿ahí se escucha? ¿Sí? Ya. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, un saludo a todas y a todas las personas que han organizado este encuentro, un saludo especial al rector de la Universidad de Concepción y también al rector de la Universidad Católica del Norte, el señor Jorge Tavilo. Bueno, la presentación que quiero compartir con ustedes esta tarde es Universidad e Inclusión en escenarios de incertidumbre. Pues la inclusión es la línea de desarrollo profesional en que yo he podido trabajar y en que he tenido importantes logros académicos y he podido desarrollar una línea de trabajo que es interesante a nivel de la universidad. Bueno, primero quisiera compartir con ustedes algunos... Ahí pasa que no funciona la... Perdón. Algo pasa que no funciona la presentación. ¿Se escucha así, no? ¿Sí? No sé qué pasa, si lo puedes compartir desde allá. Bueno, decía que para poder comenzar la presentación quería apoyarme en algunas premisas fundamentales para poder comprender esta temática que voy a abordar, que es la inclusión educativa. Bueno, lo primero, decir, vamos a ver ahora si funciona. Ahí creo que no, algo pasa que no funciona. Bueno, decía primero que nada, la temática de inclusión ya es una temática interesante para poder abordar en esta perspectiva y especialmente se hace pertinente y oportuna en esta ocasión, partiendo, ¿verdad?, de la premisa que la inclusión, ¿verdad?, y la educación es un derecho humano. La educación es un derecho humano fundamental porque nos permite, ¿verdad?, desarrollar en distintos ámbitos. Desarrollarnos desde el punto de vista cultural, social, económico, y por lo tanto la educación, ¿verdad?, de calidad e inclusión son sinónimos porque son los espacios que nos permiten a nosotros desarrollarnos y fortalecernos como seres humanos. Sin acceso a la educación, difícilmente nos podemos desarrollar. Y es así como hemos podido, ¿verdad?, durante los últimos años, avanzado de manera notable en el acceso a la universidad y el acceso a la educación superior. Partiendo en el año 2010 de más o menos, si contamos, unos 450.000 estudiantes a nivel de educación superior, llegando al año 2019 cerca de 1.300.000 estudiantes, en que podemos ver, ¿verdad?, la diversidad cultural, social y económica que es reflejo de nuestra sociedad.
con toda esta diversidad y características de estudiantes, vemos que hemos tenido avances importantes, ¿verdad?, en acceso. Sin embargo, al parecer, el enfoque paradigmático de enseñanza y de aprendizaje ha sido un tanto tradicional y nos ha costado ir abordando las transformaciones que se requieren para poder dar atención a toda esta diversidad de estudiantes. Y luego, en estos escenarios de incertidumbre, ¿verdad?, nuevamente se nos desafía a poder ir repensando cómo podemos nosotros dar respuesta a esta diversidad social, cultural de nuestros estudiantes. Hemos ido avanzando en desarrollos tecnológicos, metodológicos, didácticos, pero sin duda nos falta también dar un avance importante en lo que es en el enfoque paradigmático con que estamos nosotros abordando esta formación. Y en este escenario de incertidumbre, ¿verdad?, vemos que aún más es necesario. La pandemia nos sorprende, ya nos sorprendió con distintos grados de desarrollo y de consolidación a nivel de desarrollo virtual en las universidades. Algunas, ¿verdad?, universidades ya teníamos asignaturas virtualizadas, otras propuestas B-Learning o e-learning, pero sin embargo la presencialidad era lo predominante. Y por lo tanto, nosotros veíamos todo el apoyo de los recursos tecnológicos como un recurso de apoyo, ¿verdad?, complementario. Sin embargo, ahora con la pandemia, nos hemos podido dar cuenta, ¿verdad?, que con la pandemia nos hemos podido dar cuenta, ¿verdad?, que ahora la presencialidad, ¿ya?, ¿verdad?, solamente la podemos tener online. Por lo tanto, nos invita a responder, ¿verdad? Esta pandemia nos invita, ¿verdad?, a poder reprogramar las propuestas que teníamos. Y en un principio, si puede por favor pasar a la siguiente, en un principio nosotros nos fuimos pensando a lo mejor que este cambio, ¿verdad?, de un paradigma presencial netamente y pasar a un paradigma virtual, era un error cuando nosotros empezamos, ¿verdad?, a replicar la programación, el modelo, las clases, y vimos en un principio que forzosamente nos costó y empezamos a ver que era un error esta réplica. Sin embargo, podríamos también pensar lo que era como un proceso natural de transición que nos fue ayudando igualmente, ¿verdad?, a poder comprender, ¿verdad?, estos avances. Bueno, y comenzamos a ver, ¿verdad?, que estamos con espacios y tiempos distintos entre docentes y estudiantes y con una realidad diversa, con una realidad inequitativa. Ya el colega Jorge, ¿verdad?, nombraba algunas características importantes de los estudiantes y a nosotros además nos llama la atención que aún, ¿verdad?, intentábamos replicar un modelo de formación tal cual lo hacíamos presencial. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta de que nuestros estudiantes y muchos estudiantes están en condiciones de desigualdad, ¿ya? Nosotros tenemos estudiantes en condiciones de desigualdad económica, cultural, con condiciones familiares complejas. Especialmente en este periodo hemos podido ver que hay estudiantes que están con familia, con precariedad laboral, económica, y por lo tanto también muchos estudiantes que tenían ingresos ya complementarios para ello y que eran muy vitales, porque trabajaban part-time, por ejemplo, situación que ahora no pueden desarrollar, o estudiantes estudiantes, digamos, padres y madres, ¿ya?, con niños que tienen sala cuna cerrada, jardines infantiles cerrados, en fin, nos desafió, ¿verdad?, a poder tomar algunos ajustes, ¿ya? Y en ese sentido, creo que las distintas universidades hemos podido ir respondiendo, flexibilizando, ¿verdad?, algunas propuestas. Y aquí creo que algunos elementos importantes porque nos aceleró la capacidad de aprendizaje. Pudimos, ¿verdad?, implementar diversas plataformas, pudimos implementar distintos recursos, nos pudimos capacitar. En este periodo hemos aprendido muchísimo sobre nuevas estrategias de enseñanza, sobre nuevas estrategias de aprendizaje, nuevas formas de comunicación, ¿verdad? Y hemos visto que finalmente ha sido una posibilidad de flexibilizar propuestas para dar respuesta a los aprendizajes que son imprescindibles.
Entonces acá hemos visto que con la tecnología sí ha sido posible avanzar, ¿verdad?, hacia dar respuesta a la diversidad. Entonces, en ese sentido, nos ha implicado un gran aprendizaje, ¿verdad?, para poder flexibilizar. Y acá quisiera algunas reflexiones post pandemia que creo que también es necesario que podamos considerar. Si puedes, por favor, pasar a la siguiente. Hay algunos elementos, ¿verdad?, que nos desafía estos nuevos escenarios. Nosotros en este minuto, ¿verdad?, nos encontramos en un escenario de incertidumbre. Hoy leía, ¿verdad?, algunas noticias en que algunas universidades ya proyectan terminar todo el segundo semestre online. Algunas universidades extranjeras incluso proyectan trabajar el año 2021 en modalidad online. Por lo tanto, ¿verdad?, esta modalidad, ¿verdad?, sea más permanente o transitoria, lo más probable es que vaya, ¿verdad?, a permanecer con nosotros para siempre. Entonces, en ese sentido, quisiera yo tomar algunos elementos a modo de desafío. ¿Qué otros elementos nosotros podríamos considerar en esta crisis y en otras crisis futuras que podamos enfrentar? ¿Cuáles serían los desafíos entonces? Y en este sentido, algunos elementos importantes, me parece que nosotros debemos lograr un equilibrio entre lo que es la relevancia y la pertinencia en los aprendizajes. Sin duda que todos los aprendizajes y todas las competencias que teníamos consideradas, las vamos a tener que mirar y vamos a tener que realmente identificar cuáles son aquellas competencias necesarias e imprescindibles que requerimos nosotros considerar para la formación de futuros profesionales, ciudadanos responsables, ¿verdad?, conscientes, y que podamos aportar a la transformación y mejora de nuestra sociedad. Y también un principio inclusivo que refiere a la pertinencia. ¿Ya? La pertinencia implica que nosotros también tenemos que estar permanentemente considerando el contexto. Bueno, existe, ¿verdad?, muchas tensiones que nosotros las tenemos que transformar en oportunidades, y sin duda, posterior a esta pandemia, vamos a quedar mucho más enriquecidos, con más herramientas tecnológicas, con más herramientas, ¿verdad?, para poder comprender, con más elementos para poder avanzar hacia una sociedad que sea más inclusiva, que sea más justa, más equitativa. Vamos a avanzar también en tener mayor confianza entre estudiantes hacia los docentes, docentes hacia los estudiantes, entre los estudiantes, ¿verdad?, entre los equipos de trabajo. Por lo tanto, a mí me parece que vamos a avanzar o debemos avanzar a una sociedad que sea más solidaria, más empática, más generosa, de mayor apoyo, para que en conjunto podamos pensar, ¿verdad?, y avanzar hacia el desarrollo de nuestra sociedad, es decir, una sociedad y una educación que sea más humana y más inclusiva. Y para eso me parece importante también considerar algunos elementos y retomar, si puede pasar a la siguiente, algunos elementos importantes que quisiera yo considerar acá. Hemos nosotros tenido en nuestro desarrollo profesional dentro de la formación algunos sustentos teóricos de algunos enfoques que nos hacen comprender y que en este minuto más que nunca se hacen presentes y que debemos, digamos, considerarlo. Tenemos distintos enfoques teóricos: teoría cognitiva, enfoque constructivista, la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural y todos los aportes de la neurociencia, ¿verdad?, en que reconocen que todo ser humano aprende y se modifica gracias a la educación. Y en este sentido, una educación que garantice la presencia, el aprendizaje y la participación. Una educación, ¿verdad?, que permita, ¿ya?, que las personas podamos desarrollar distintos ámbitos de nuestra vida para poder construir un proyecto de vida. Y acá algunos elementos que creo necesario considerar. Tenemos, bueno, las propuestas y los aportes del diseño universal para el aprendizaje, que nos invita a responder 3 preguntas principales. El porqué del aprendizaje, que tiene que ver, ¿verdad?, con aquellas redes afectivas que nosotros potenciamos en la medida en que intervienen sentimientos, emociones, valores. El qué del aprendizaje, que refiere a las redes del conocimiento. ¿Cómo desarrollamos, verdad?,
aquellos elementos para identificar y crear patrones de reconocimiento, y el cómo del aprendizaje, es decir, vinculado a las redes de ejecución que nos permiten organizar, ¿verdad?, las ideas y los planes de trabajo para poder alcanzar metas. Eso implica que nosotros como docentes tenemos un rol importante y que acá más que nunca se hace necesario y se requiere, ¿verdad?, que es el rol de mediador. Nosotros como mediadores y como mediadora podemos desarrollar todas aquellas funciones cognitivas y herramientas que permitan un desarrollo para poder adaptarse a todas las inconvenientes y a todos los nuevos escenarios que se vayan presentando. Desarrollando estos elementos y teniendo presentes estos elementos, creo que vamos a poder lograr, tanto estudiantes como docentes, tener mayores recursos, mayores conocimientos, ser más estratégicos, estar más motivados. Por lo tanto, la invitación es a ser mediadores, ¿verdad?, para poder tener en este sentido mayores herramientas. Y a modo de conclusión, quisiera, bueno, señalar, ¿verdad?, que ya se ha superado, si puede pasar por favor a la siguiente, hemos superado, ¿verdad?, o las máquinas nos han superado en el manejo de información. Lejos, ¿verdad?, pueden manejar mucha información que nosotros, por lo tanto está superado aquel docente o aquella docente, ¿verdad?, que es un transmisor de conocimiento. Ya la información la podemos encontrar en cualquier parte y nuestro rol, por lo tanto, es avanzar, es hacer un mediador. Creo que es importante tener presente, ¿verdad?, la respuesta a la diversidad por las características de todas y de todos nuestros estudiantes. Desde una perspectiva inclusiva podemos, ¿verdad?, aprovechar todo el aprendizaje de este periodo que estamos viviendo. Y nos parece que acá es muy importante recuperar el sentido humano de la educación. Las máquinas, ¿verdad?, los computadores y toda la tecnología nos supera en muchos aspectos. Pero el sentido humano solamente lo podemos construir nosotras y nosotros, quienes participamos, ¿verdad?, en los procesos educativos. Me parece importante recalcar, ¿verdad?, el carácter cualitativo y multidimensional de todo lo que implica la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en estos nuevos escenarios. Nos desafía en este proceso también adelantarnos a las transformaciones estructurales que estamos viviendo nosotros a nivel mundial y que nos proyecta, digamos, el futuro. Por lo tanto, ideal sería, ¿verdad?, que podamos retornar a otra normalidad, a una normalidad que sea diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados y que nos permita co-construir entre todos para una mejor sociedad. Por lo tanto, nos invita a ser mediadores, ¿verdad?, este proceso, para no ser reemplazados por la tecnología, sino que para que podamos, ¿verdad?, aprovechar, ¿verdad?, y valorar el aporte que nos entrega la tecnología para vivir crisis como esta. Muchas gracias. Gracias, Pabla, por tu importante intervención. Y ahora vamos a continuar, ¿cierto?, con la intervención, la palabra de Cristian Pérez Villalobos, quien abordará el tema desafíos docentes en las universidades post-COVID-19. Adelante, Cristian. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación primero que todo. Y bueno, voy a hablar un poco de los desafíos de la universidad y de la docencia post-pandemia, y para eso quería contarles un poquito de cuál es el escenario actual. Hay un mapa que ustedes pueden ver en la página de la UNESCO que muestra cuál es el escenario mundial ahora. Yo no fui al kinder, entonces yo veo morados, rosado y azul ahí, ¿ya? En morado ustedes pueden ver los países que tienen interrumpida la docencia presencial a nivel nacional. En rosado pueden ver los países que tienen interrupciones parciales, y en celeste pueden ver aquellos países que están reabriendo. De hecho, este es un fenómeno nuevo, los procesos formativos. Chile obviamente tiene su formación presencial totalmente interrumpida, ¿ya? Y eso implica que tenemos más de 1 millón de estudiantes terciarios que tienen la docencia presencial interrumpida, que representa un 25% de la matrícula a nivel nacional de estudiantes de todos los niveles, ¿ya? Entonces, lo que estamos viviendo ahora a partir del COVID-19 no es un fenómeno local, evidentemente, sino que es un fenómeno
internacional y al que nos vamos a tener que adaptar todos y que nos va a afectar a todos, ¿ya? En Chile nosotros hemos hecho algunas encuestas a nivel de nuestra facultad y a nivel nacional, con docentes, alumnos y administrativos, porque es importante tener esas tres perspectivas, y hemos encontrado, a partir de la adaptación a la pandemia en estos meses, que el tema es principalmente un tema pedagógico de adaptación más que tecnológico. Cuando nosotros le preguntamos a los estudiantes y a los docentes qué le recomendarían a los docentes, ¿cierto? Para mejorar estos procesos formativos, no aparecen tantos temas asociados al manejo de tecnologías, sino que principalmente temas de planificación, temas de enseñanza, temas de evaluación y temas de gestión del ambiente educativo, lo que nuevamente vuelve a enrostrarnos un tema que de hecho habíamos negado con cierta facilidad hasta más o menos 1980 y que recién la primera década de este siglo empezamos a asumir como un problema importante. Los docentes requieren capacitación pedagógica, ¿ya? Entonces, muchos de los problemas que estamos enfrentando ahora son temas que se venían arrastrando del funcionamiento universitario previo a la migración forzada a la docencia en línea. Y aquí la inducción es clave, ya lo dijo Jorge, ¿cierto? Tenemos que preparar a los estudiantes para estos procesos formativos y también tenemos que preparar a los docentes. Eso significa que en este contexto, una de las principales labores que tienen las universidades, y lo mencionaba María Pilar, ya, es capacitar a los estudiantes y a los docentes en el manejo de las plataformas, pero principalmente a cuál es la lógica de la formación en este nuevo contexto, ¿ya? Los alumnos estaban preparados y estaban acostumbrados a una docencia presencial, los docentes igual, les cambiamos ese contexto, ahora hay que explicarles no solamente cuál es el link al que se tienen que meter, sino cómo va a funcionar este nuevo proceso formativo. Lo interesante de eso es que la inducción de docentes y de alumnos es algo que debíamos haber estado haciendo siempre, porque tenemos alumnos que están tremendamente adiestrados en modelos nocivos de formación desde la enseñanza básica y la enseñanza media, que llegan a la universidad esperando un poco más de lo mismo, y que cuando ven docencia presencial se adaptan a ello porque es lo que conocen, pero cuando les mostramos cualquier otra metodología se vuelven reactantes, porque no es aquello a lo que ellos están acostumbrados y no entienden de qué manera eso contribuye al aprendizaje. Asumir que los alumnos y que los docentes van a entender por sí solos cómo funciona esta nueva forma o una forma alternativa de educación es un error. Tenemos que preparar a la comunidad. Otro elemento que apareció y que de hecho lo mencionan más los alumnos que los docentes, hay que ser empáticos y los alumnos mencionan que hay que ser empáticos con los docentes. Cuidado. Aparece el tema de la empatía, pero la empatía no puede ser una empatía en blanco. Tenemos que empatizar con el otro, pero conociendo al otro. No podemos empatizar con los docentes a partir de una caricatura de lo que creemos que es el docente, ni con los alumnos a partir de una caricatura del rol del alumno. Tenemos que potenciar herramientas diagnósticas continuas para entender cuál es la realidad del que tenemos adelante. Tenemos que saber si cuidan a un hermano menor, si cuidan a un adulto, si están enfermos, si actualmente se han contagiado o no de COVID, cuáles son las condiciones en las que estudian, etcétera, porque tenemos que trabajar con esa persona, porque esa persona tiene necesidades igual que yo y para poder enfrentarlas tengo que conocerlas. Y lo que ha aparecido con fuerza y que es un tema que ya habían levantado las movilizaciones estudiantiles los últimos 2 años, es el tema de la salud mental y cómo esta migración forzada, que ha estresado aún más el proceso formativo en las universidades, está perjudicando la salud mental tanto de los docentes como de los estudiantes y cómo es un tema al que tenemos que ser capaces de adaptarnos. Y por otro lado, hay que asumir que estamos en crisis. Ya hemos tenido negacionismos en distintas autoridades gubernamentales a lo largo del mundo, no podemos seguir practicando el negacionismo nosotros. Ya estamos en crisis, hay gente muriendo, hay gente enferma, yo ya tengo 3 alumnos con COVID, entonces tenemos que ver cómo nos adaptamos a eso y cómo efectivamente respetamos un proceso social donde estamos marcados por la incertidumbre y por la pérdida muchas veces de seres queridos. Entonces tenemos que ver cuándo podemos avanzar y también cuándo podemos detenernos como universidad. En términos de cómo todo este escenario plantea desafíos para el desarrollo de la universidad, yo lo quise sintetizar en algunas sentencias que me parecen relevantes. Primero, la universidad tiene que entender que innovar en docencia no es virtualizar la docencia. La innovación es pedagógica más que tecnológica. Lo que tenemos que lograr es capacitar a nuestros docentes y a nuestros estudiantes, a los estudiantes también, para que reflexionen sobre los procesos formativos, vean cómo generar instancias genuinas de aprendizaje y a partir de eso identificar en qué momento requieren tecnología y qué tipo de tecnología requieren. Esto no significa que las universidades se van a
poner a comprar masivamente licencias de Canvas, de Teams, de Zoom, o van a contratar simuladores de realidad virtual. Tenemos que ver cómo vamos a lograr que los alumnos aprendan y a partir de eso ver dónde instalamos la tecnología. Siguiente, tenemos que reconocer que siempre estamos aprendiendo. Y yo creo que esto es de perogrullo, pero la pandemia nos ha enrostrado de una manera bastante clara que las personas pueden aprender en cualquier contexto. Hay gente que está aprendiendo cocina, que está aprendiendo incluso a hacer ejercicios, que está aprendiendo idiomas. En Chile están aprendiendo un montón de coreano y de japonés en este momento los adolescentes. Entonces el aprendizaje no requiere ir a la universidad, no requiere un certificado y no requiere matricularse en un grado. La gente está aprendiendo por las redes sociales y por distintos mecanismos, y lo que se tiene que preguntar a la universidad ahora es qué rol le corresponde en eso. Si somos una institución social cuya misión es generar conocimiento, ¿nos vamos a quedar afuera de eso? ¿Vamos a ocupar un rol en las redes sociales o vamos a seguir amarrados a los grados y a los certificados o a los cursos masivos que también entregan una certificación? Es una decisión de la universidad, pero si la universidad decide marginarse de estas formas de aprendizaje que están teniendo un fuerte impacto actualmente, significa que la universidad se está resignando a tener menos influencia en la sociedad que los influencers, cuya capacitación y cuyo dominio de los temas es, de la forma más positiva que podemos decirlo, heterogénea, ¿ya? Entonces yo creo que, y esa es mi postura personal, que la universidad tiene que plantearse trascender a los grados, trascender a los certificados, trascender al timbre, y ver cómo puede influir positivamente en la sociedad involucrándose en otros espacios formativos. Los necios construyen muros, y eso es algo que es muy importante para la universidad. Lo que nos ha mostrado la pandemia es que la universidad sí tenía un muro, la universidad no tiene, de hecho es un campus abierto, pero sí tenía un muro metafórico que tiene que ver con el campus. Los alumnos para formarse en gran medida tenían que ir al campus en un horario en particular para ser partícipes de procesos formativos. En la actualidad los alumnos pueden aprender en cualquier momento, en cualquier horario, y eso ha sido una muy buena noticia. Obviamente hay que nivelar la conectividad de los alumnos y hay que nivelar el acceso a la tecnología, y esa no es una responsabilidad de la universidad, sino que es una responsabilidad a nivel país, pero es una muy buena noticia para los que crían hijos, para los que trabajan y para todas las personas que no podían acceder al campus presencialmente para ser formados. Entonces, potenciar la educación a distancia y potenciar la educación asincrónica permite nivelar la cancha para muchas personas que tenían dificultades. Y también las murallas que se pueden derribar en esto son las murallas de los países. Nosotros con los sistemas formativos que estamos implementando ahora, podemos acceder a estudiantes fuera de Chile y las fronteras desaparecerían para las universidades. La pregunta es si nosotros como universidad queremos apostar por aquellos alumnos que ahora van a poder acceder a la educación porque estas barreras físicas ya están desapareciendo, o si simplemente vamos a volver a enclaustrarnos cuando la pandemia se acabe. El siguiente tema que tenemos que enfrentar es que la crisis es una constante. Ayer tembló acá en Concepción, nos puede venir un terremoto en cualquier momento porque estamos en el mejor lugar del mundo instalados como país, ¿ya? Viene el cambio climático y estamos enfrentando un potencial proceso de extinción, ¿ya? Y entonces los problemas de este tipo, los problemas sociales, los problemas medioambientales, pueden enfrentar a la universidad a crisis muy similares como esta, y la universidad tiene que generar capacidades para que la adaptación a estos eventos sea más fluida, menos abrupta y que estrese menos a las capacidades institucionales. Y por último, tenemos que preguntarnos cuál es el rol de la universidad en la sociedad, ¿ya? Yo creo que es cuestionable, por decirlo menos, que una entidad como la nuestra, que tiene, se supone, gente dedicada a la generación del conocimiento, con alto nivel de especialización y un tremendo capital humano, haya tenido como principal misión al enfrentar esta pandemia, ver cómo mantenía las clases. Tenemos una crisis sanitaria, quizás la más importante en los últimos 100 años. Eventualmente, la respuesta y el rol de las universidades ante este tipo de crisis debería ser otro y deberían apostar sus capacidades en otro tipo de tareas. Obviamente, nosotros estamos amarrados por marcos legales, pero tenemos también que ver cómo nos organizamos para negociar nuestra autonomía y trascender y efectivamente ejercer un rol que sea más relevante. Si no podemos ejercer un rol más relevante, quizás estos 1100 años que ha tenido la universidad en la historia fueron suficientes y ya no vamos a poder adaptarnos al futuro. En cuanto al desarrollo docente, me parece que es cuestionable también, o por lo menos amerita cierta reflexión, lo mucho que nos ha dolido perder la docencia presencial.
porque estamos siendo poco autocríticos. Como les decía, los principales problemas que hemos estado visibilizando en la adaptación a la docencia en línea son problemas pedagógicos que se arrastraban desde la docencia presencial. En carreras de la salud, por ejemplo, los docentes se quejan, y con justa razón, que hay muchos aprendizajes clínicos que no se pueden aprender a través de la docencia virtual. Pero una encuesta que nosotros le hicimos a alumnos de carreras de la salud de la región hace 2 años, el 60% decía que la clase expositiva era el recurso que se usaba casi siempre en su formación. Entonces, los procesos pedagógicos igual necesitaban cierta actualización, y quizás este es el empuje que necesitábamos. No para migrar necesariamente a la educación virtual, pero sí para poner el énfasis necesario en el desarrollo de competencias pedagógicas y en la innovación docente. En términos de desafíos concretos para la docencia, por favor, adiós a la clase expositiva como tal, ¿ya? La clase expositiva ya estaba muerta y la hemos estado resucitando como un zombie. Tenemos que trascender a ella y buscar instancias genuinas de aprendizaje, ¿ya? Sobre la evaluación, la verdad es que es también un tema preocupante cómo estamos tan preocupados o dando tanto énfasis a las calificaciones por sobre el aprendizaje. Las evaluaciones son procesos que tienen que potenciar el aprendizaje de los estudiantes, pero estamos mucho más preocupados de cómo generar calificaciones precisas. Entonces, a partir de eso, y no sacrificando el bienestar del docente, tenemos que pensar en otro tipo de instancias de evaluación, ¿ya? Y esto nuevamente es una oportunidad, porque tenemos que quebrar o romper con los esquemas tradicionales de evaluación y plantearnos nuevas alternativas. Y finalmente tenemos docentes que están buena parte de su tiempo, o por lo menos son evaluados por ello, preparando papers que van a ser publicados en revistas científicas que muy poca gente lee. Pero ahora, fruto de la pandemia, hemos tenido docentes que han tenido que preparar infografías, preparar tutoriales, preparar videos y preparar material que no solamente va a permitir que los alumnos de esta generación aprendan, sino que de ser difundidos podrían permitir que toda la sociedad fuese aprendiendo de los temas en los que ellos son especialistas. Entonces yo creo que también es un desafío para la universidad ver cómo potenciamos el rol docente en el desarrollo de recursos de aprendizaje, más allá que en el desarrollo de papers, cómo los capacitamos para ello y cómo vamos reconociendo la labor de los que son o que se van volviendo buenos en esta tarea, ¿ya? Eso puede tener una repercusión social muchísimo mayor que la que en la actualidad está teniendo nuestro mecanismo de producción científica basado en revistas indexadas. ¿Cómo avanzar? Y esto ya en síntesis. 2 minutos, Cristian, sí. Ok, justo. Si queremos realmente crecer y queremos brotar a partir de esto, tenemos que tener algunos pilares y yo propongo los siguientes. En primer lugar, efectivamente hay que hacer una inversión tecnológica. Las universidades británicas reconocieron que incluso las más pudientes tenían una deuda tecnológica porque no invirtieron oportunamente en tecnologías para apoyar los procesos de aprendizaje y la gestión del conocimiento. Entonces tenemos que avanzar en eso. Las tecnologías que se están implementando ahora, muchas de ellas ya tienen 10 o 15 años disponibles. No estamos trabajando con tecnologías que fueron creadas el año pasado, pero nos tardamos en invertir. Tenemos que invertir o trabajar en la flexibilización del currículum, no para migrar a una docencia en línea, que sí vino para quedarse, sino que para poder integrar la docencia en línea con la docencia tradicional. Hace poco un amigo me decía como crítica, no a mí personalmente, pero como crítica abierta, es que esta gente no entiende que la realidad no está en las redes sociales. Yo creo que esa dicotomía que tenemos entre la realidad presencial y la realidad virtual tenemos que eliminarla. En este momento, cuando estamos en casa y nos conectamos con la familia a través de Zoom, cuando celebramos cumpleaños a través de videoconferencia y cuando nos informamos a través de las redes sociales, más que nunca nos estamos dando cuenta que las tecnologías de la información son parte de la realidad. Y de esa misma forma tenemos que hacerlo una parte importante de los procesos formativos de pregrado. Entonces yo creo que el futuro no es necesariamente e-learning, pero sí es be-learning. O sea, va a mezclar lo presencial con lo a distancia. Tenemos que invertir como sociedad y como universidad en la equidad. Decir que los alumnos que no tienen computador y que no tienen acceso a Internet, y que los docentes que no tienen computador o acceso a Internet no van a recibir un apoyo significativo, significa excluirlos del proceso formativo por el barrio en el que viven. Y finalmente las universidades, y ahora que estamos junto al G9, tienen que movilizarse para lograr mayores autonomías. El hecho de que las universidades hayan tenido como principal preocupación
en este contexto mantener la docencia y que buena parte de nuestras horas docentes se hayan dedicado a hacer la migración a las plataformas que las universidades contrataron, se debe principalmente a que las universidades en Chile y en el mundo tienen muy poca autonomía para tomar decisiones y no pudieron hacer un uso eficiente, socialmente eficiente, de sus capacidades para trabajar en la pandemia. Ahora, como les decía, las tecnologías ya llevan 10, 15 años, algunas 5 años disponibles, no las habíamos ocupado, no habíamos querido dar el salto, a los docentes les costó muchísimo pasar del pizarrón al PowerPoint, ¿ya? Pero ahora la ventaja es que con esta pandemia todos tuvimos que dar el salto. Todos los docentes se están capacitando, todos los alumnos están aprendiendo a usar plataformas y ese es el líquido que necesitábamos para que esto empezara a moverse. Con eso tenemos que invertir luego en el desarrollo de competencias pedagógicas del docente y en eso se incluyen las competencias tecnológicas y a partir de eso y solamente con eso podemos realmente lograr el desarrollo de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Le damos las gracias a Cristian por su exposición y a todas y todos los que nos han entregado hoy su visión y experiencia de un tema que es de absoluto interés para las universidades. Ahora les vamos a invitar a ser parte del segundo bloque de este encuentro, donde efectivamente hemos elegido algunas preguntas para cada uno de los invitados. Agradecemos la cantidad de preguntas que nos han llegado, han sido muchísimas. En este momento tenemos a más de 400 personas conectadas en esta reflexión y por lo tanto sabemos que hay muchas preguntas que hoy día no vamos a poder abordar, sin embargo vamos a buscar mecanismos para poder contestarlas durante los próximos días a través de otros medios, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, lo que haremos hoy día es concentrar una pregunta para cada expositor, darles un tiempo de 5 minutos. Estas preguntas han sido las preguntas más frecuentes que han llegado durante este tiempo. Por lo tanto, entonces, vamos a partir con Pilar, consultándole lo siguiente. ¿Cuánta brecha existe, Pilar, entre las clases expositivas presenciales y las clases online? ¿Y de qué manera piensas tú que esta brecha puede significar en algún momento menos aprendizaje? ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que todavía tenemos una brecha sustancial. En mi opinión, lo que hemos hecho es nuestras clases presenciales, hacerlas de un modo streaming, pero con el mismo diseño. Y eso es lo que nos está afectando ahora. Una vez pasada la brecha tecnológica de aprender a utilizar las tecnologías, nos hemos hecho la pregunta, ¿somos realmente eficientes en nuestras clases? Hemos modificado las evaluaciones y ahí es un punto importante. La manera como enfocamos nuestros contenidos, las evaluaciones, teniendo claro que ahora tenemos alumnos que tienen a disposición toda la información, es necesario tipos de evaluaciones en que les preguntamos cosas de memoria cuando podrían tener todo internet y toda la información a disposición. No deberíamos volver a preguntas más de análisis, preguntas críticas, preguntas de desarrollo, motivar que el alumno esté creando, cuestionándose. Quizás ahí está el foco y que han mencionado Jorge, Cristian y también Paula, de lo que debemos modificar es este diseño y por lo tanto estas competencias docentes de cómo diseñamos y pensamos nuestras clases. Y creo que ese es el próximo gran desafío. Gracias, María Pilar. Y ahora tenemos una pregunta para Jorge. En el contexto actual, ¿qué consejo nos invitas a entregar, Jorge, a los estudiantes al momento de verlos frustrados, angustiados por la situación académica que están viviendo? Uf, primera respuesta, uf. No sé si yo soy la persona para dar consejos, primera cosa. Segundo, yo creo que hay varios académicos que han publicado columnas, qué sé yo, hablando de un poco lo que decía Pilar, que esta es una educación de emergencia y no una educación virtual. En este momento falta todo ese procesamiento pedagógico para poder llegar ahí. En esta situación de emergencia hay cosas, yo creo que las universidades han tratado de hacer lo mejor que pueden. Con errores, no me cabe duda, como todos humanos,
pero se ha tratado de tratar de conciliar 20.000 cosas, desde la presión del ministerio, pasando por la identidad propia, la demanda de los estudiantes, etc. Entonces, yo creo que lo primero es conversar entre académicos y estudiantes, poner los problemas sobre la mesa y en conjunto tratar de solucionarlos. ¿Y a qué me refiero? No se trata de decirle, señores universidad, ustedes tienen que solucionarme el problema porque yo no tengo internet, no tengo... Sí sabemos eso. Pero yo no puedo eventualmente llevarle la señal al pueblo del frente porque no hay señal. Y aunque usted tenga el computador, no le llega señal de internet. Y son problemas estructurales de Chile donde la injusticia territorial se manifiesta. Pero hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Pero básicamente yo creo que pasa por el diálogo con el estudiante para ver, a ver, ¿qué puedo hacer yo como institución, como docente, como entidad formativa? ¿Y qué puedes hacer tú como estudiante para poder aportar a la solución de esto, sabiendo que nunca va a ser lo mismo? Primera cosa. Yo insistía en la presentación y un poco también recogiendo lo que decía Cristian, que hay que, que el problema que ha generado más dificultades en este tiempo ha sido el problema de la autonomía y de la autorregulación. Porque en el fondo tengo el video, sí, pero lo veo en la noche, lo puedo, no me conecto, independiente que, asumiendo que tienes la posibilidad de verlo. Pero implica el hacerse cargo de una tarea muy monumental a la cual no estaba acostumbrado. Cumplía eventualmente con la tarea que le daba el profesor, entregaba el escrito, etc. Entonces, como solución yo diría, pasa por eso. Ahora, el que tengamos Zoom o no tengamos Zoom puede ser una ayuda momentánea. Y aquí permítanme un pequeño excurso. Tenemos dos tecnologías que no podemos olvidar. Y ustedes me van a decir, pero es que son muy antiguas. Pero el book y el pencil, el libro y la escritura. Si no leemos en la universidad, no vamos a poder apropiarnos de los contenidos más fundamentales. Pero para leer no basta con tener el físico, podemos leerlo virtualmente. Se trata de autorregularnos y gestionar nuestros conocimientos. Los profesores facilitando el aprendizaje y los estudiantes poniendo de su parte para apropiarse de manera profunda los contenidos que corresponden a su profesión y al camino que él quiere recorrer. Eso es lo que se me ocurre así como, pero consejo. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu respuesta. Y ahora tenemos una consulta para Paula, en el contexto, ¿cierto?, de la inclusión efectiva, para poder lograr esta inclusión. ¿Cuáles son los cambios, Paula, que tú piensas debieran ocurrir en las instituciones de educación superior y los aportes específicos de los académicos, estudiantes y comunidad en general para que esto ocurra? Bueno, importantes desafíos. ¿Ya? A mí me parece que no solamente como instituciones podemos, ¿verdad?, lograr estos desafíos, hay también varios desafíos, ¿verdad?, que debemos nosotros considerar a nivel de políticas, ¿ya?, nacionales. Hay muchos acuerdos internacionales de los cuales Chile se ha hecho parte. Sin embargo, hemos progresivamente empezado a avanzar, ¿verdad?, en las universidades. Y a nosotros nos desafía el poder comprender y valorar la diversidad. Si nosotros partimos del reconocimiento de que todos los seres humanos nos enriquecemos gracias a la educación, que todas las personas podemos desarrollar nuestras potencialidades, que todos somos seres modificables cognitivamente, emocionalmente, en todos los aspectos, creemos que a través de la universidad, ¿verdad?, se pueden desarrollar muchos elementos. Y en ese sentido, la invitación es cómo, ¿verdad?, nosotros podemos enriquecernos de herramientas, ¿ya?, diversificando las formas de enseñar,
comprendiendo la diversidad de formas que existe también de aprender, comprendiendo, ¿verdad?, que a través de los recursos tecnológicos nosotros podemos ampliar mucho más la diversidad de formas y estrategias, ¿ya? La enseñanza tradicional, ¿verdad?, más bien había estado centrada en el contenido, y nosotros hemos ido avanzando hacia resultados de aprendizaje, hemos ido avanzando hacia el desarrollo de competencias. Sin embargo, yo creo que es muy importante no perder estos elementos que nos entregan los enfoques teóricos que sustentan el desarrollo de la tarea docente. Y creo que para avanzar hacia respuestas más efectivas hacia inclusión, me parece que las universidades en general están avanzando hacia el diseño de políticas, pero tenemos que también avanzar hacia el cambio de prácticas y hacia el cambio de la cultura, ¿verdad? La cultura que implique la comprensión, ¿verdad?, de que la diversidad es un valor. La diversidad es parte de nuestra esencia humana, es un valor, y en la medida en que nosotros la podamos comprender, vamos a poder aprovechar también, ¿verdad?, el uso de todos estos recursos para poder avanzar hacia universidades más inclusivas, aulas más inclusivas, un país más inclusivo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me parece que el desafío es poder poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo durante todo este periodo. Los recursos tecnológicos nos permiten mucho avanzar, ¿verdad?, para poder dar respuesta a la diversidad. Hay una infinidad de recursos, ¿verdad?, y apoyos que nosotros podemos aprovechar para poder dar respuesta a esta diversidad. Cuando hablamos de diversidad, muchas veces se asocia a necesidad educativa especial o alguna condición de discapacidad. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de una característica que es esencialmente humana, por lo tanto, ¿verdad?, reconocemos distintos ritmos, culturas, modelos, estilos, proyectos. Por lo tanto, en ese sentido, ¿verdad?, creo que es una responsabilidad desde la universidad seguir formando también para la diversidad y la inclusión. Eso. Muchas gracias, Paula, por tus reflexiones, y tenemos una pregunta entonces para concluir con esta segunda parte, para Cristian. Cristian, ¿será la pandemia una oportunidad para replantear y cambiar la forma de enseñar en las universidades o las instituciones de educación superior en general? ¿Y cómo ves tú este avance? O sea, espero que sea una oportunidad. Yo creo que es como el momento. Yo creo que hay que aprovechar el empuje. Nos tiraron de golpe a este escenario, y creo que efectivamente no tiene que ver con necesariamente integrar los recursos en línea. No es el foco que debería tener la innovación pedagógica, sino que tiene que ver con, a partir de los problemas que enfrentamos ahora y las falencias que enfrentamos ahora, y a partir de la experiencia que ya tenemos, ver cómo ir mejorando la calidad de la docencia en general, ¿ya? Y eso pasa, en primer lugar, por capacitar a los docentes. Hace poco Paula decía que era importante trabajar con la cultura. En general, nosotros tenemos una cultura que no es suficientemente explícita sobre cuáles son los estándares de una buena docencia, y que los docentes efectivamente tienen que ser capacitados en pedagogía para enfrentar su rol. Por ahí estaba viendo los comentarios y alguien decía que la docencia es una profesión. Efectivamente, todo profesional que no es pedagogo tiene que enfrentar una migración disciplinar y reconocer que es parte del proceso para enfrentar la docencia, porque tiene que capacitarse como pedagogo para formar a los otros. ¿En qué temas hay que empezar a fijarse, más que si esto es presencial o es en línea? En primer lugar, hay que fijarse en temas de la planificación, ¿ya? Uno de los grandes problemas que nosotros estamos enfrentando ahora como práctica pedagógica son los problemas que tienen los docentes para planificar la docencia en línea. Y esto tiene que ver con que seguimos con este enfoque casi enciclopédico de la docencia, y por ahí veía un comentario, una pregunta que decía, entonces sacrificamos los perfiles de egreso. Yo creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer ahí es, ¿y los estábamos garantizando con los procesos evaluativos que teníamos antes de la pandemia? ¿Los estamos garantizando con pruebas de selección múltiple, por ejemplo? Entonces, hay que trabajar en eso. Hay que permitirle a los docentes que vayan aprendiendo nuevas formas de enseñanza que efectivamente garanticen los aprendizajes de los alumnos y pongan su foco ahí y no en pasar materia. Y en términos de evaluación, tenemos que fijarnos si estamos adscribiéndonos de manera indirecta o directa a un modelo por competencias, cuáles son las manifestaciones de competencia que efectivamente van a ser relevantes para el desempeño laboral. Y ahí hay una reflexión que, dentro de todo lo que uno tiene que aprender y que está establecido o enseñar como docente,
y que está establecido en el programa. Hay una reflexión de Ron Ritchhart que me gusta muchísimo y que dice, para ver efectivamente qué es lo que tengo que enseñar, me tengo que preguntar qué es lo que hace el profesional que es excelente en su área. Y tengo que ver qué necesita saber ese profesional de lo que yo enseño para ser excelente en su área. Y luego tengo que hacer una reflexión sobre mí mismo y pensar qué es lo que necesito saber yo para tener éxito en esa área. Esos elementos que son claves para la excelencia son los nucleares que yo debo procurar enseñarle al estudiante. Y la pregunta es, ¿están esos elementos que son nucleares en el programa? ¿Están esos elementos que son nucleares en mis procesos de evaluación? Entonces, esto de la docencia post-pandemia no es una reflexión sobre si vamos a enchufar o no enchufar la sala de clase, sino que es una discusión sobre efectivamente cómo logro realmente formar profesionales y qué tengo que cambiar de lo que estaba haciendo antes y de lo que hice este semestre. ¿Ya? Entonces yo creo que por ahí va la reflexión. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, hemos tomado con mucha atención no solamente las reflexiones que han hecho nuestros 4 expositores, sino que también varias de las preguntas que hemos ido mirando respecto de los espectadores. Y por lo tanto, hemos escrito algunas consideraciones como para poder empezar a cerrar ya nuestro encuentro de hoy. Son muchísimas, así que seguro que van a quedar muchas otras que vamos a tener que enfrentar en otro momento, pero vamos a partir con alguna de ellas. Primero, ¿cierto?, reconocer la experiencia de implementación de clases virtuales que, como un aspecto que ha desafiado la reflexión de la comunidad académica para resolver distintas situaciones problemáticas, y eso nos ha llevado a tomar conciencia de las potencialidades y también de las necesidades que tenemos al interior de nuestros procesos formativos y de nuestras instituciones propiamente tal. Y por lo tanto también implica, ¿cierto?, un llamado hacia reconocer que tenemos un grupo o nuestros estudiantes en general que también se han visto afectados y que han requerido de tiempos adicionales, de esfuerzos adicionales, de buscar procesos más bien creativos y compromisos para poder también salir adelante en este contexto que ha sido tan complejo para todos. Por otra parte, también reconocer la necesidad de instalar procesos de acompañamiento y de mejora continua en cada uno de los momentos y aspectos en que vamos diseñando, implementando y evaluando estos procesos formativos. Por otra parte, reconocer la diversidad existente en los puntos de partida en este contexto en el cual nos hemos encontrado y por lo tanto entonces enfrentar estos nuevos desafíos en la búsqueda de nuevas formas de enseñar, reconocer que existen otras formas de aprender y también efectivamente diversificar las formas de trabajo que hoy día nos invitan a hacer una comunicación con otros, trabajo colaborativo, multidisciplinario, interuniversitario, etc. También los desafíos en torno a los cambios de los diseños instruccionales propiamente tal que estamos desarrollando y por lo tanto repensar las estrategias, las evaluaciones y cómo estamos entonces enfrentando este nuevo proceso. Dentro también de los desafíos tenemos la tarea de reconocer cuáles son los apoyos que requieren particularmente nuestros estudiantes, qué es lo que necesitan para poder avanzar en forma autónoma, adaptarse a la vida universitaria y recorrer la trayectoria en sus procesos formativos, ¿cierto?, con mayor eficacia y también dentro de un rol formativo integral, disciplinar, etc. ¿Y cuál es nuestro rol académico, docente, como mediadores efectivos y eficaces también en este proceso? Y también tenemos otra tarea, cómo encantar a nuestros estudiantes para poder generar justamente la motivación necesaria para lograr esta excelencia de la cual nosotros nos referimos permanentemente, entendiendo, ¿cierto?, que esta excelencia no es solamente académica, sino que va en concordancia con el desarrollo humano pleno en una mirada de aprendizaje. También la necesidad de avanzar en los cambios de paradigmas asociados a la educación e inclusión como parte de los derechos fundamentales de un ser humano en un marco de justicia social, que responda, ¿cierto?, a las preguntas básicas del currículum, el por qué se aprende y cómo se aprende.
Otro aspecto importante, ¿cierto?, es reconocer que la virtualización llegó para quedarse y por lo tanto eso, de una u otra manera, nos invita a la búsqueda de un equilibrio en términos de la flexibilidad de la docencia con calidad, el desarrollo de proyectos colaborativos, intrauniversitarios, con más empatía, con una mirada humanizadora y también inclusiva. Por otra parte, los procesos formativos de calidad implican reconocer que se necesita comprender cómo se favorece el aprendizaje, no solamente en el ámbito conceptual, sino también en lo actitudinal y procedimental, lo que nos invita a definir distintos mecanismos para poder enfrentar estos escenarios que estamos viviendo y que vamos a seguir sin duda viviendo, no solamente producto de la pandemia, sino que como parte de las transformaciones siempre presentes y crecientes. Y por último, no para terminar de concluir, sino más bien para terminar este espacio, nos desafía también a repensar los conceptos de calidad en un marco de equidad y de inclusión. Entonces, la verdad es que son muchos los desafíos, son pocas a lo mejor las respuestas que tenemos hoy día, porque estamos todos en un proceso de transformación y de cambio, y en ese contexto, ¿cierto?, pensamos que siempre es bienvenido contar con estos espacios de reflexión, de diálogo, de intercambio, para generar justamente estos momentos de trabajo colaborativo y de miradas diversas que nos permitan seguir creciendo. Agradecemos su participación y agradecemos al G9 por incentivar estas jornadas. El próximo encuentro estará a cargo de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y en los próximos días se informará la fecha. Por lo tanto, les invitamos a estar atentos y atentas a las novedades. Gracias por su asistencia y participación y que tengan una linda tarde. Muchas gracias a todos los panelistas y muchas gracias a todos quienes participaron en este seminario virtual de G9. Muchas gracias.